Hola, buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre el poder político y el protagonismo femenino en Mozambique. Primero que todo, pues hablamos de esta población que es africana, habla el idioma portugués y les voy a hablar sobre lo que pasó en el caso de las mujeres y la acción colectiva que tienen en este caso. Primero que podemos decir es que en los años 60 y 80 las mujeres eran consideradas solo para el ámbito del hogar y para ser madres y esposas. En los años 60 y 80, las mujeres empiezan a una revolución colectiva en donde ellas quieren y desean ingresar en el poder político. Las mujeres buscan una transformación totalmente colectiva, buscando una igualdad formal. O sea, allí los hombres que están en el mando decían que ellas tenían un espacio político, más no eran consideradas para que trabajaran en este espacio. ¿Qué es una acción colectiva? Pues una acción colectiva es el medio en el cual se protegen y se defienden los intereses y derechos que corresponden a un grupo de personas. En este caso, pues obviamente hay una acción totalmente colectiva por parte de las mujeres al ella unirse y querer ingresar al mundo del poder de la política en África. Pues las mujeres allá eran discriminadas al ver que ellas eran las que hacían el trabajo del campo, de la casa, de todo, y los hombres solo eran los que llevaban el dinero y los que mandaban. Ellas no eran consideradas eh, útiles en el mundo político. ¿Cómo hicieron ellas para ser incluidas en el mundo de la política? Pues primero que todo se dijeron, Mozambique era un país en el que se independizó de Portugal y en el que se suponía que había democracia. De ahí ellas se tienen que para hacer este cambio, y es donde empiezan la lucha, porque si se supone que hay democracia, pues tienen que hacer valer los derechos que cada ciudadano tiene. ¿Por qué? Porque al ver que ellas pues tenían derecho a votar, tenían derecho a hacer varias cosas en el ámbito laboral, pues porque no podían acceder a la política, al mundo político de allá. Entonces ahí empieza la lucha. Entonces empieza un movimiento feminista para así poder lograr en que las mujeres ingresaran al mundo de la política. ¿Cómo empiezan ellas a ser incluidas en este mundo? Empieza un debate en el que se dividen en dos. La primera, niegan que las actuales instituciones de alguna capacitación en transformación. O sea, les explico esta parte. Ellas obviamente creen en el cambio que pueden dar en el mundo de la política mediante transformaciones útiles para así poder construir un país mejor. Pues ya sabemos que en ese tiempo Mozambique estaba en un tiempo de guerra. Esa parte, pues las mujeres se quieren crear una legitimación para ellas poder coger el mandato de la política en Mozambique. Esto porque ellas creían que se sentían útiles al crear reformas, al crear formas para poder así gobernar su ciudad, su país, de una manera útil como ellas lo querían hacer notar. En principio, pues los hombres políticos les dan la razón, creen que por medio de la democracia sí pueden ser incluidas en la política, pero más no son como necesarias o no hacen el cambio que ellas querían hacer notar. ¿Por qué? Porque pues ahí decían que ellas hacían parte de la política, más no intervenían en la política, entonces es como estar y no estar. Entonces esta parte es donde las mujeres empiezan como a hacer que querían hacer el cambio, pero un cambio propio, una acción totalmente colectiva en que ellas sí podían hacer el cambio en este país. Aparte que dice, en Mozambique el 27% de las mujeres
eran parlamentarias, o sea, eran las que dictaban los parlamentos políticos, tanto que el empoderamiento del parlamento, el 27% fueron mujeres. Cuando se es ciudadano, pues en este caso las mujeres fueron ciudadanas al notar que si el país es democrático, pues ellas tienen que hacer valer los derechos y los deberes que tienen ellas como ciudadanas de esa ciudad. Entonces, si hay democracia, ellas pueden opinar, pueden hacer parte y hacer valer los derechos. ¿Por qué? Porque ellas querían ser parte de la política de ese país y los hombres al ver que las discriminaban de esa forma, al decir que ellas solo hacen parte para madres o esposas, entonces ahí demostraban la discriminación y se decía que Mozambique se vivía la desigualdad de una manera muy grande al ver que las mujeres eran las que sembraban la agricultura, las que hacían todo, y los hombres solo hacían sino mandar y en el mundo de la política, pero pues todo esto cambió porque existía una parte democracia que supuestamente no hacían valer, pero pues para esto llegó el movimiento de las mujeres y que en final sí se valió. ¿Cómo fue el cambio de esta población y cómo fueron incluidas las mujeres? Bueno, la visibilidad pública de la mujer surge en un contexto de liberación. ¿Por qué? Porque este país estaba en diálogos, porque estaba en guerra. Entonces, la denominación colonial y la imposición de un sistema en el que pretende, a partir de los nuevos objetivos políticos configurados y prácticas sociales. Al ver que estaban cambiando, ahí las mujeres notaron que podían ser incluidas. Ellas vieron el momento justo para así ellas incluirse en el mundo de la política. El papel que jugó la comunicación eran de muchas entrevistas, canales externos hacían entrevistas, muchas de las entrevistas hacia las mujeres, ellas afirmaban que querían ser útiles, querían sentirse bien, querían ayudar a su propio país y pues al ver que no veían una respuesta de parte de los hombres, decidieron armar este movimiento para así crear una acción totalmente colectiva y provocar el cambio que era ellas incluirse en este mundo político. Estas mujeres adoptan una acción totalmente colectiva en la ciudadanía porque ellas hacían notar el cambio que podían lograr mediante las acciones que tenían, pero ellas no solo eran como que lo decían, sino que tenían sus propias pautas de cómo lo iban a lograr y que sí era visible hacer lograr este cambio pues en el país que tenía muchos problemas sociales y políticos. Bueno, y para terminar, pues quería como hacer una conclusión de que pues por medio de acciones totalmente colectivas sí se puede lograr hacer el cambio, pero está en cómo vamos a hacerlo y en cómo vamos a ejercerlo. Nosotros como comunicadores tenemos el derecho de informar y no solo de hacerlo, no solo de informar y que se quede ahí. Tenemos el deber de hacer notar el cambio y cómo se va a hacer este cambio. ¿Por qué? Porque en ese momento solo se avanzaban entrevistas en lo que querían las mujeres, pero más no había una acción totalmente en el que se notara el cambio, como lo hizo este movimiento de las mujeres, para así ser incluidas en este mundo político. ¿Cuáles son sus motivos sociales desde el campo de la comunicación? Pues si nos basamos en la lectura, motivos siempre había. ¿Cuál era la discriminación que tenían los hombres hacia las mujeres? Y pues no solo era discriminación sino que estaba en la constitución de este país en el que las mujeres eran tenidas en cuenta, mas no podían ser incluidas como tal en el cambio político. Muchas veces nosotros solo nos empeñamos en informar, en criticar y no en hacer una acción colectiva o con la comunidad que esté pasando tal problema o con nosotros mismos. Si nosotros hacemos valer nuestros derechos y nuestros deberes y sabemos nuestros deberes, pues sabemos de qué atenernos y ahí es donde somos, qué tan buenos ciudadanos somos. Si estamos cumpliendo lo que nos imponen
y si estamos haciendo valer lo que ellos nos están imponiendo, pero de una manera democrática. Si hay una constitución que se supone que es democrática, yo tengo que valerme de que sí es eh, cumplida por parte de ellos y por parte de nosotros, que haya algo mutuo. Yo creo que más allá de una política pública es conocer nuestros derechos y nuestros deberes, como lo he venido nombrando. Si nosotros hacemos valer nuestros derechos y nuestros deberes como ciudadanos, a partir de ahí podemos valernos de una reforma o de una constitución de que ya está ahí. Si la están infringiendo ellos, pues nosotros tenemos de dónde valernos de que la hagan cumplir y así mismo nosotros protestar o, como lo he venido diciendo, hacernos valer de lo que ya está escrito. Y si no me gusta, siendo un país democrático, yo puedo apelar a que haya un cambio totalmente justo y verídico por parte y parte.